Cuando alcanza su temperatura crítica, de hecho levita. Esto me parece un platillo volador. ¿Podríamos tener algo donde las personas tal vez pudiesen viajar? Si tiene suficiente magnetismo, no hay límite de cuán grande puede ser esto. Increíble. Vemos una conexión muy intrigante aquí. Teotihuacán podría ser un lugar en el cual se usó tecnología exótica para crear un campo electromagnético. A muy bajas temperaturas, el mercurio mostraría el mismo comportamiento. El mercurio fue, de hecho, el primer superconductor descubierto. Los arqueólogos hallaron una copiosa cantidad de mercurio líquido en Teotihuacán. Así que definitivamente parece que una civilización antigua avanzada estuvo aquí y que este es el puerto espacial de esa civilización. Ciudad de México. Bajo la actual capital de México, yacen las ruinas de la antigua metrópolis azteca, conocida como Tenochtitlán. Los aztecas dominaron gran parte del centro de México desde el siglo XIV al siglo XVI de nuestra era. Y Tenochtitlán es considerada su primer asentamiento oficial. Una ciudad increíblemente sofisticada que poseía un sistema cuadriculado de canales y vías fluviales. Pero según sus textos históricos, la civilización azteca no se originó aquí. Para los aztecas, ellos habían surgido de una cueva de un lugar llamado Xicomostoc. Lo sorprendente es que allí está el número 7, como un número mágico. En esa cueva supuestamente habían 7 recámaras, de las cuales habían surgido 7 tribus, y los aztecas eran una de ellas. Aunque alguna vez se pensó que Xicomostoc era un lugar mitológico, algunos académicos creen que la evidencia arqueológica sugiere que realmente existió y que está ubicado en el sitio del antiguo complejo de pirámides, hoy conocido como Teotihuacán. Algunos arqueólogos piensan que la cueva originaria de los aztecas, aquella cueva sagrada de las 7 recámaras, está ubicada en Teotihuacán, en donde hay un templo en el Valle de México. Ese templo, conocido como la Pirámide del Sol, tiene debajo de sí algo increíble. Se han hecho excavaciones y han encontrado una cueva similar a la Cueva de las Leyendas, donde hay 7 puntos, 7 entradas que podrían corresponder a la leyenda original. En el siglo XVI, el cronista español Jerónimo de Mendieta registró las leyendas de la población nativa local. Según sus relatos, los aztecas creían haber sido creados por un grupo de dioses varados dentro de estas 7 cuevas. Los relatos de Fray Mendieta son muy interesantes. Él escribió sobre las leyendas aztecas. Una de ellas habla de la caída de un gran cuchillo del cielo a la tierra que hizo un gran estruendo, el cuchillo de Pedernal, donde salen de su interior 1600 dioses. Esos dioses son los que dan inicio a la civilización azteca. Los aztecas pensaban que sus dioses habían descendido de las estrellas y que hicieron a los hombres a partir de sangre, de hueso, de ceniza, y los hicieron iguales a ellos, pero con una finalidad, que los adoraran y que los honraran. De pronto, tenemos la descripción de un cuchillo de pedernal gigante que descendió del cielo y alguien emergió de él. Hay que preguntarse si acaso nuestros ancestros fueron testigos del aterrizaje de algún tipo de nave. De ser así,
Entonces, la historia azteca sugiere que en algún punto de nuestra historia los extraterrestres crearon a la humanidad. Y algo muy extraño estaba ocurriendo en Teotihuacán. Ubicado a solo 48 kilómetros al noreste de Ciudad de México, el complejo de Teotihuacán abarca casi 21 kilómetros cuadrados y se remonta al siglo I de nuestra era. Es la ciudad más antigua y sofisticada de Mesoamérica, un área que se extiende desde el norte de México por toda América Central. La civilización precedió a los mayas por al menos 100 años. Y se dice que en su cúspide poseía al menos 100,000 residentes. También fue la más grande ciudad en todo el hemisferio occidental antes del siglo XV y fungía como el principal centro comercial y religioso de la región. Teotihuacán es la madre de todas las civilizaciones que siguieron. Es la Roma de Mesoamérica. Cada ciudad que surgió de allí en adelante es un espejo de Teotihuacán. Los rasgos centrales del complejo son dos grandes pirámides conocidas como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, además de un templo dedicado a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Estas estructuras se yerguen junto a la vía principal, conocida como la Avenida de los Muertos. Más de 200 edificios menores, plataformas y pirámides se encuentran adyacentes a la avenida, y hay miles de viviendas justo afuera del complejo. Pero aun siendo Teotihuacán tan increíble, nadie sabe exactamente quién construyó esta metrópolis o qué ocurrió con sus ocupantes. A pesar de que Teotihuacán es una de las ciudades más sorprendentes de toda la historia, no tenía escritura. Eso es un misterio, porque otras culturas mesoamericanas como los maya elaboraron bibliotecas enteras. De Teotihuacán no tenemos nada, no sabemos ni siquiera quiénes eran sus gobernantes. No sabemos quiénes fueron los teotihuacanos originales. No sabemos de dónde vinieron. No sabemos cómo pudieron desarrollar una enorme ciudadela tan compleja en medio de la nada, capaz de sustentar a miles de habitantes. Tenemos un sitio muy sofisticado que reúne principios de ingeniería, artesanía y arte. ¿Dónde se originó? ¿Dónde están las versiones más pequeñas de esto? Bien, no conseguimos ninguna. Realmente nada. Así que no tenemos una progresión, una evolución para mostrar de dónde provino esto. Así que debemos preguntar ¿de dónde provino? Nos hemos acostumbrado a ver estas asombrosas obras de arquitectura en piedra y pensar, oh, los pueblos primitivos hicieron eso y usaron métodos primitivos con tecnología primitiva. Pero debemos repensar las suposiciones fundamentales y lograr un nivel de comprensión cada vez mayor de que la tecnología requerida para construir estos artefactos es de hecho mayor que cualquiera que ellos poseyeran. Pero basándose en el folclore local de la región, los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que los constructores iniciales del sitio pudieron no haber sido humanos. Las personas de esta zona pensaban que esto era una ciudad, era un sitio sagrado conectado con un reino divino. La población de la costa eran los totonacas. Creían que el lugar fue fundado por una docena de dioses del cielo, los señores del trueno. Otras culturas mesoamericanas cercanas tenían sus propias teorías. Una asociaba el lugar con el dios serpiente emplumada Quetzalcóatl, quien se decía que provenía de Venus. Fueron los aztecas los que le dieron el nombre al lugar Teotihuacán, la ciudad de los dioses. El nombre habla por sí mismo. Así que debemos preguntarnos,
¿cuáles dioses? ¿Quiénes eran? ¿Eran solo producto de la imaginación de nuestros ancestros o ellos vieron a alguien? ¿Alguien los visitó para, en esencia, iniciar una civilización? Si Teotihuacán realmente fue fundada por visitantes extraterrestres en el remoto pasado, ¿qué tan antiguo podría ser el sitio? ¿Y podría esta antigua ciudad conservar aún evidencia de una visita alienígena? Cada año, millones de turistas visitan las antiguas ruinas de Teotihuacán. Pero la mayoría no sabe que muchos de los edificios que ven por todo el complejo fueron erigidos sobre estructuras mucho más antiguas. Se cree que la pirámide del Sol consiste de un total de 5 capas de pirámides, cada una construida sobre la anterior, como una muñeca rusa. Curiosamente, se dice que las capas más antiguas exhiben las técnicas de construcción más avanzadas. Evidencia de este trabajo en piedra más antiguo aún puede hallarse esparcida en algunas partes del complejo, incluyendo un área en gran medida prohibida detrás de la pirámide de la serpiente emplumada. Esta enorme piedra fue cortada muy finamente por los habitantes de Teotihuacán. El investigador local Marco Vigato ha obtenido un acceso sin precedentes a esta parte del sitio. Lo notable de estos bloques de piedra es su enorme tamaño. Muchas de estas piedras pesan mucho más de 4 y en algunos casos hasta 10 toneladas. Otro rasgo notable de estos bloques de piedra es que la propia piedra es una andesita muy dura, una roca volcánica extremadamente fuerte. Muchas de las piedras muestran una superficie muy lisa, bordes afilados y esquinas. Estos rasgos son totalmente incompatibles con la idea de que pudieron usarse simples herramientas de piedra para moldear estos monolitos gigantes. La procedencia de estas enormes piedras es desconocida. Algunos especulan que estas piedras pudieron pertenecer a una construcción megalítica anterior que se irguió en este lugar preciso antes de que la pirámide de la serpiente emplumada fuera construida. Pueden notar la presencia de varios de estos grandes bloques de piedra megalíticos incrustados en la propia estructura de la pirámide. Es una evidencia reveladora de que estas piedras fueron reutilizadas. Por tanto, debieron pertenecer a una capa de construcción muy anterior y más antigua. Bien podrían ser miles de años anteriores al sitio en sí mismo. Cuando el arqueólogo Leopoldo Batres comenzó a excavar el sitio en 1884, descubrió que las pirámides estaban enterradas en más de 3,5 metros de tierra. Supuso que solo un evento catastrófico podría explicar la devastación. Estaba cubierta por una profunda capa de tierra y debemos preguntar por qué. ¿Cómo fue cubierta por tanta tierra? Se requería una enorme cantidad de tiempo para que la naturaleza lo hiciera, a menos que hubiese una inundación catastrófica. Debes preguntarte si hubo algún gran cataclismo que ocurrió aquí, en la prehistoria. Posiblemente incluso el gran diluvio del que se habla en varias mitologías. Esto podría significar que Teotihuacán, de hecho, es muchos miles de años más antigua que lo que dicen los arqueólogos. Según los relatos registrados por los cronistas españoles cuando hicieron contacto inicialmente con los lugareños, los aztecas creían ser una de las 7 tribus creadas por los dioses en una época posterior a que el mundo fuese arrasado por un evento catastrófico. Ellos fueron el último grupo en dejar las cuevas donde fueron creados para repoblar el mundo. Teotihuacán es donde los dioses crearon a la humanidad y crearon el sol. Lo llamaron el quinto sol. Los aztecas tenían una cosmología de 5 eras. Se trataba de eras solares de unos 5,000 años de duración y cada una termina en un desastre. La cuarta era llamada
el sol de agua, y fue presidida por la diosa Chalchutlicue. Ella fue la diosa quien al final de la era arrojó el diluvio sobre la tierra y lo inundó todo. Si el origen del sitio es miles de años anterior a lo que sugieren los principales arqueólogos, ¿podría esto explicar por qué, incluso después de décadas de excavaciones, aún no se ha hallado evidencia de quiénes fueron los gobernantes del sitio? ¿Y podría también arrojar una nueva luz sobre recientes descubrimientos desconcertantes? Octubre de 2003. Lluvias torrenciales caen sobre las ruinas de este antiguo complejo de pirámides, dejando un sumidero de 90 centímetros de ancho al pie de una de las estructuras más importantes del complejo, el Templo de la Serpiente Emplumada. Los arqueólogos de inmediato comienzan a explorar la cavidad. Lo que hallaron es el túnel que va del exterior del templo hasta más o menos en la línea central bajo el templo. Estaba muy relleno, probablemente por los propios teotihuacanos, pero la excavación ha sido un proceso lento. Lo que encontraron los arqueólogos fue increíble. Al fondo había 2 recámaras. Y más allá había otras 3. Y en esas 3 recámaras habían estatuas hechas de jade y también otros objetos. Eso nunca había sido encontrado en Teotihuacán. En abril de 2015, luego de casi 12 años de excavaciones, el arqueólogo Sergio Gómez y su equipo hacen otro impactante descubrimiento. Directamente debajo del centro de la pirámide, localizaron una vasta piscina de mercurio líquido. Lo que hace interesante el tema del mercurio es que no aparece de forma natural, sino que hay que extraerlo del cinabrio, además de una proporción de 10 kilogramos por cada tonelada. Lo que hace a esto tan interesante es que el mercurio no puede existir de esa forma original en la naturaleza, lo que requiere de un complejo proceso a altas temperaturas. Es un elemento muy tóxico. Es muy difícil de extraer. Así que la logística para esto es increíble. ¿Cómo fue transportado allí? ¿De dónde provino? ¿Y para qué propósito? También, ¿cómo manejaron nuestros ancestros mercurio líquido sin morir? Interesantemente, el único otro lugar que posee mercurio líquido está en China, dentro de la tumba del primer emperador. ¿Cómo es que hay mercurio líquido en una tumba de China? Y ahora descubrieron mercurio líquido en Teotihuacán. Hay una pregunta que hacer. ¿Para qué fue usado? El mercurio líquido es un superconductor, y en nuestra moderna era tecnológica, este tipo de elemento se usa en aplicaciones revolucionarias, como la generación de energía gratuita, imagenología médica avanzada y proyectos de transporte de vanguardia. Pero, ¿por qué habría vastas cantidades de mercurio bajo una pirámide de casi 2000 años? ¿Pudo haber tenido un propósito tecnológico? Mayo de 2013. Solo 2 años antes del impactante descubrimiento de mercurio líquido en Teotihuacán, el arqueólogo Sergio Gómez y su equipo hicieron otro hallazgo curioso. Cientos de esferas metálicas doradas esparcidas en el mismo túnel bajo el Templo de la Serpiente Emplumada. El diámetro de las esferas estaba entre 3 y 13 centímetros. Se encontraron cientos de esferas,
La mayoría tenían pirita quemada alrededor. Y lo más increíble es que adentro de la cámara había colores dorados. Todavía no sabemos para qué eran, ni siquiera su significado. Cientos de arqueólogos del mundo todavía se preguntan qué son. Hasta el día de hoy son un misterio. Uno de los hallazgos del análisis de estas esferas doradas fue que hay sustancia en ellas que no pueden identificarse ni relacionarse con otras sustancias conocidas de la Tierra. Ni los mismos arqueólogos entienden cómo se hicieron las esferas que aparecen debajo de Teotihuacán. Además, son esferas que incluso tienen material orgánico, algo tremendamente difícil de entender. Ahora, ¿de qué se tratan estas pirámides y toda esta estructura? ¿De qué se tratan estas esferas doradas? ¿Y por qué hay mercurio dentro de esta pirámide? Es casi como si algún tipo de tecnología alienígena estuviese siendo usada en Teotihuacán, pero no la entendemos. Los recientes hallazgos de mercurio y las inexplicables esferas doradas solo aumentan el misterio de este lugar. En 1906, el arqueólogo Leopoldo Batres descubrió capas de mica por todo el complejo de Teotihuacán. El descubrimiento de láminas enteras de este material, que es usado en aplicaciones eléctricas y térmicas, ha desconcertado a los investigadores, pues no ha sido hallado en ninguna otra arquitectura antigua. En algunos lugares se encontraron láminas de mica, lo que parece ser sorprendente. Un arqueólogo, Leopoldo Batres, él dice que allí, en el Templo del Sol, en la pirámide principal, estaban estos objetos. Desde ese primer descubrimiento, cámaras enteras cubiertas de mica supuestamente fueron halladas en varios lugares a lo largo de la Avenida de los Muertos, pero esas áreas ahora están prohibidas para los visitantes. Desde finales de la década de los 90, el gobierno mexicano ha sellado esta pequeña parte de la estructura. Así que bajo estas puertas de metal podrías acceder a esta mica. Aquí, como pueden ver, hay varios canales que pasan debajo del suelo de esta cámara. Todos estos canales de drenaje probablemente fueron usados para llevar agua hacia la propia cámara de la mica. Esto sugiere que esta habitación pudo haber tenido un uso tecnológico que requería de un calor muy intenso. En la década de los 70, el autor e investigador Eric von Daniken vio personalmente una de las cámaras de mica. Fui llevado allí por un arqueólogo local que adoraba mis libros y me dijo que podía mostrarme un misterio. Y hay un salón que tiene un techo y claro, tiene 4 paredes. Y en las 4 paredes ves mica. Esa mica fue colocada artificialmente. Es como un aislamiento. Primero tienes piedra, luego tienes un nivel de mica de unos 10 centímetros y luego de nuevo piedra. En la cámara donde está la mica hay un hoyo y el hoyo está aislado con mica. Y me dijeron que el hoyo entra a la Gran Pirámide, a la Gran Pirámide del Sol de Teotihuacán. Ese será el siguiente descubrimiento. Hoy, la mica se usa como escudo térmico en la industria aeroespacial y electrónica. Posee las propiedades únicas de ser un buen conductor de electricidad y un aislante del calor, ya que es capaz de resistir temperaturas superiores a los 980 grados centígrados. Hoy usamos mica en la tecnología de punta. Así que debemos preguntarnos, ¿por qué hay una cámara de mica en Teotihuacán? Es muy quebradiza, pero es increíblemente resistente al calor. ¿Por qué era tan necesaria la mica en primer lugar? Parece haber una correlación entre la mica, el mercurio líquido y esas esferas, y todos parecen apuntar a algún uso de alta tecnología. ¿Qué sabían ellos? ¿Cómo lo supieron? Nadie lo sabe.
pero parece que necesitaban estos materiales para algo y los usaron. Debemos preguntarnos si estamos en presencia de tecnología. Vemos componentes de ella que no tienen sentido para una cultura primitiva. Las pirámides y los otros componentes podrían ser parte de un sofisticado sistema tecnológico. Los teóricos de los antiguos astronautas proponen que el mercurio, la mica y las esferas doradas podrían estar conectados de algún modo y ser componentes de un artefacto mayor. Sugieren que puede hallarse más evidencia en el sitio, examinando los restos de una antigua explosión. Teotihuacán. A lo largo de la Avenida de los Muertos, varias estructuras muestran evidencias de un incendio catastrófico que consumió porciones del complejo de templos. El daño ha sido atribuido a una sublevación al final del siglo VI, justo antes de que toda la población desapareciera sin dejar rastro. Esta estructura en particular, a pesar de las muchas restauraciones modernas, aún muestra evidencia del devastador incendio que consumió la ciudad. El patrón de destrucción parece estar concentrado en áreas a lo largo de la Avenida de los Muertos y cerca de la pirámide principal. Según el arqueólogo Leopoldo Batres, quien sondeó la locación a finales del siglo XIX, el daño parecía demasiado extenso para ser atribuido a simples llamas de antorcha, lo que motivó a los investigadores a explorar explicaciones alternativas. Muchos investigadores suponen que de alguna manera ellos estaban manipulando algún tipo de energía y esa energía se fue de control y a partir de allí se generó un enorme incendio. ¿Podrían los curiosos hallazgos de mica y mercurio en el lugar corroborar la teoría de que las marcas de quemadura que vemos a lo largo de la Avenida de los Muertos fueron causadas por algún tipo de explosión mecánica? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que igual que la Gran Pirámide de Giza y otros sitios alrededor del globo, las estructuras de Teotihuacán podrían haber servido alguna vez como planta de energía electromagnética. Los investigadores proponen que las pirámides construidas por todo el mundo son plantas de energía. Esto se basa en nuestro reciente conocimiento de que fueron diseñadas para aprovechar la energía resonante de la Tierra y distribuirla por todo el mundo. Teotihuacán concuerda precisamente con este modelo. Está construido sobre cavernas, contiene mercurio líquido y mica incorporados en su diseño, y sabemos que los dioses llegaban y partían desde allí. Así que cuando unimos todas las piezas, vemos a Teotihuacán como otro ejemplo de las plantas de energía de los dioses. Si era un sistema tecnológico que generó mucha energía en algún momento, podría haber sufrido una gran falla. Si había energía, la mica hallada en el sitio debía escudarla, y el mercurio que también se halló en el sitio parece haber sido usado. Tal vez hubo algún tipo de incidente allí en algún momento. Si Teotihuacán servía como una antigua planta generadora de energía electromagnética, ¿qué rol tenía el mercurio líquido descubierto recientemente en el lugar en un escenario así? Hay historias que dicen que el mercurio fue usado en naves espaciales. Y algunas epopeyas indias antiguas hablan del mercurio como parte de los vimanas y la mecánica de esas naves. Así que tenemos la idea de que ese mercurio hallado en sitios arqueológicos en realidad es parte de la propulsión de algunas de las naves que los extraterrestres usaban aquí, en la Tierra. Los Ángeles, California. Febrero de 2017. El físico James Lincoln ha estado experimentando con superconductores como el mercurio
y con los efectos de levitación producidos en presencia de fuertes campos electromagnéticos, como los que se sospecha eran generados por las plantas energéticas de las antiguas pirámides. El autor e investigador David Wilcock visitó este laboratorio para ver cómo el electromagnetismo crea un ambiente que permite al mercurio levitar. Gusto en conocerte, sí. La demostración utilizará un material superconductor convencional en lugar del mercurio, debido a su toxicidad. ¿Qué estoy por ver aquí? Bien, una de las características de un superconductor es que cuando alcanza su temperatura crítica, lo bastante fría, de hecho levita sobre un campo magnético. Eso es increíble. De hecho, podemos hacer que viaje por la pista. Este es el comportamiento propio de cualquier superconductor en presencia de un campo magnético. Este genera electricidad que fluye en círculos dentro del superconductor. Por eso flota. Cielos. Realmente no hay límite de cuán rápido puede ir esta cosa. Así que, ¿hay un flujo de corriente en el disco mientras se mueve? Sí. Una vez que se generan esas corrientes eléctricas, es libre y permanente. Y puede durar tanto como puedas mantenerlo frío. Cielos, es genial. Así que si tuvieses mercurio aquí y lo enfriases bastante, ¿ocurriría este mismo tipo de efecto o notaríamos algo diferente? Podríamos lograr el mismo efecto si pudiéramos enfriarlo lo suficiente. Muy bien. El mercurio también es un superconductor. De hecho, fue el primer superconductor descubierto. Muy bien. Y este puede estar en cualquier lugar, con cualquier orientación, ya sea que lo coloque hacia adelante o hacia atrás, o incluso al revés. Aún funciona. Y aquí lo vemos quedarse perfectamente en su lugar, moviéndose por su cuenta. Eso es realmente notable. ¿Esto me parece un platillo volador? Sí parece un platillo volador. De hecho, puedes hacer que evite obstáculos, como haría cualquier tecnología de flotación. Aquí colocaré algunos escombros en el camino y veamos si podemos superar estos pequeños obstáculos. Claro. Sin problemas. Sin resistencia. Sí, y ahora puedes imaginarlo volando sobre bosques. Si fuese lo bastante grande y lograses tener suficiente magnetismo en la superficie para que eso ocurriese. Increíble. Si esta tecnología pudiese escalarse, ¿podríamos tener algo en lo que las personas pudiesen viajar como una nave? Sí, si mantienes frío el superconductor. E imagina que debes tener una cámara de nitrógeno líquido. Claro. Si tienes suficiente magnetismo en una superficie, entonces no hay límite superior de cuán grande puede ser esto. Si hubiese algún modo de hacer que esto fuese una unidad enfriadora continua, autocontenida, al menos teóricamente, ¿podría seguir haciendo lo que hace ahora indefinidamente? Bien, sí. Durará el tiempo que permanezca fría. Ya se ha logrado que superconductores duren años, con corrientes fluyendo en ellos. Y hay muchos lugares lo bastante fríos para que funcione. Por ejemplo, el espacio exterior. Sí. Vemos una conexión muy intrigante aquí. Teotihuacán podría ser un lugar en el cual se usó tecnología exótica para crear un campo electromagnético. Y por lo tanto, el área alrededor de la pirámide podría haber sido un área en la que la levitación fuese mucho más fácil para un platillo volador que usaba mercurio líquido como combustible. Teotihuacán fue el Cabo Cañaveral de esa época. Hoy muchas instalaciones espaciales se construyen tan cerca del Ecuador como sea posible para aprovechar la rotación de la Tierra. Y Teotihuacán está relativamente cerca del Ecuador, así que sería un lugar ideal para un puerto espacial para que vehículos extraterrestres aterrizaran y despegasen. Es posible que Teotihuacán funcionase como algún tipo de puerto espacial extraterrestre, capaz de generar energía electromagnética para soportar una nave interestelar impulsada por mercurio líquido. Tal vez pueda hallarse más evidencia examinando un mapa planetario codificado en el diseño de la ciudad. Marzo de 2017.
Los arqueólogos continúan excavando bajo el complejo de pirámides, intentando aclarar los muchos misterios de Teotihuacán. El descubrimiento de mercurio líquido, paredes recubiertas de mica y extraños artefactos como las esferas doradas señalan la posibilidad de que una sociedad avanzada alguna vez ocupó esta ciudad. Pero algunos investigadores sugieren que pistas incluso mayores pueden hallarse examinando el diseño de todo el complejo. Se ha descubierto que 3 de las principales estructuras dentro de Teotihuacán se alinean con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Una conexión que también se encuentra en el diseño de las pirámides de la meseta de Giza, en Egipto. Y la ubicación de la vía principal, conocida como la Avenida de los Muertos, está dirigida hacia el cúmulo estelar de las Pléyades. Pero tal vez la conexión más intrigante fue propuesta en los años 70 por el ingeniero estadounidense Hugh Harleston Jr. En 1972, el ingeniero Hugh Harleston realizó un estudio en el sitio. Intentaba determinar matemáticamente si podía descifrar o descubrir una unidad de medida estándar en Teotihuacán. La conclusión a la que llegó Harleston es que en todas sus mediciones halló números consistentes y descubrió que estos representaban principios matemáticos relacionados con unidades, intervalos y el espacio entre los planetas. Encontró la derivación del sistema solar con los planetas a la distancia correcta entre sí. De hecho, reflejada en los espacios entre los monumentos de este complejo. Harleston notó que los intervalos entre las principales estructuras se correspondían exactamente con las distancias entre los distintos planetas. Él lo que encuentra es en la calzada de los muertos diferentes marcadores que hacen una correlación exacta con los planetas de nuestro sistema solar. Incluso la distancia del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter estaba correctamente reflejada por el desvío del río San Juan a través del lugar. Hugh Harleston consideraba que un canal artificial de agua en un determinado lugar muy específico de Teotihuacán representaba la posición de un planeta que se desintegró y que está en la zona del actual cinturón de asteroides. Quien haya construido Teotihuacán tenía conocimiento de nuestro sistema solar, un conocimiento que los antiguos no pudieron tener. A 5,5 kilómetros, en la cima de la cordillera Cerro Gordo, Harleston también ubicó las ruinas del templo de Xochitl, que estaba directamente en línea de visión con la Avenida de los Muertos. Harleston encontró que existe una relación entre Teotihuacán y el templo de Xochitl, y esta relación geométrica vendría a equivaler al planeta Plutón, incluso de otro cuerpo celeste que estaría a una distancia prácticamente del doble de Plutón. Curiosamente, en 2016, científicos planetarios del Instituto de Tecnología de California anunciaron que habían hallado evidencia preliminar de la existencia de un planeta desconocido más allá de Plutón. ¿Puede tal revelación brindar mayor credibilidad a la idea de que los habitantes de Teotihuacán poseían un conocimiento íntimo de nuestro sistema solar? ¿Y de que el sitio servía como un puerto espacial ancestral que podría seguir activo en la actualidad? 4 de mayo de 2015. Un turista de visita en el antiguo complejo de pirámides de Teotihuacán toma una fotografía que muestra la pirámide del Sol. No le da importancia hasta que revisa las fotos más tarde y nota 2 objetos extraños flotando sobre la pirámide. Al examinarse más de cerca, parecen ser naves con forma de disco plateado. Lo extraño sobre los 2 ovnis fotografiados sobre la pirámide del Sol en Teotihuacán es que solo 10 segundos después se tomó una segunda fotografía y esos 2 objetos ya no estaban.
Así que obviamente no hablamos de globos meteorológicos aquí. Ya no había nada flotando en el cielo. Y de haber sido un globo meteorológico, bien, no se mueven lo suficientemente rápido como para solo desaparecer. Hay una larga historia de avistamientos de ovnis y eventos inusuales en Teotihuacán, en particular alrededor de las pirámides, que tal vez están atrayendo de algún modo ovnis y extraterrestres. ¿Están ocurriendo más cosas en Teotihuacán de lo que saben los arqueólogos? ¿Podrían haber dejado en esta antigua ciudad secretos sobre nuestro pasado extraterrestre para que los descubriésemos? En Teotihuacán, hasta ahora solo el 10% ha sido excavado. Eso significa que hay 90% que aún está por excavarse. ¿Cuánto más hay en ese lugar? No tenemos idea. Pero debemos preguntarnos, si continuamos y perseveramos, sí podríamos hallar los artefactos y los componentes que comiencen a armar las piezas y tal vez nos lleven a un concepto mucho más claro de quiénes fueron los seres que construyeron todo eso. Actualmente es imposible determinar cuál es el origen exacto de Teotihuacán. La respuesta posiblemente vendrá en el futuro próximo y se encontrará ahí mismo en Teotihuacán, en donde por cierto se descubrió que habitaron sacerdotes astrónomos mayas. ¿Es posible que el antiguo complejo de Teotihuacán fuese un puerto espacial extraterrestre? ¿Podría aún contener el mismísimo combustible usado para impulsar naves alienígenas? Tal vez los secretos de Teotihuacán finalmente se revelarán a tiempo para el regreso de los ancestros alienígenas de la humanidad.